Buenas, mi nombre es Mónica Andrades y el día de hoy venimos a hablarle un poco sobre la geometría y su historia, y en especial el tema de los ángulos. Mi grupo está conformado por Erika Quiroga, Joana Fuentes, Yacira Díaz, Judith Tapia. Somos estudiantes de la Universidad Iberoamericana cursando el curso de Didáctica de las Matemáticas 2. El trabajo se realizará para dar a conocer algunas de las características de la geometría a lo largo de la historia, y de igual manera se abarcará de forma específica el tema de los ángulos en la geometría. Pero, ¿qué es la geometría? La geometría es una parte de la matemática encargada del estudio de las propiedades. ¿Pero cuáles propiedades? Básicamente el tamaño y la forma de aquellas figuras que están o conforman un plano o espacio. Pero ¿de dónde salió o de dónde nació la geometría? La geometría nació básicamente gracias a los egipcios, que ellos fueron los primeros en utilizar esta ciencia. Básicamente consistía en medir y repartir las tierras cuando el río subía su cauce, ya que inundaba sus tierras y tenían que volver a medir y repartir donde cultivarían nuevamente. Por eso la palabra geometría, geo de tierra y metría de medición. Pero es importante destacar a Euclides. Euclides es considerado el padre de la geometría. Él vivió en Alejandría, donde conformó un equipo de matemáticos. A lo largo de su vida se caracterizó por ser un matemático y geómetra griego. Y su obra más destacada a lo largo de toda la historia es Los Elementos. Para nosotras es importante destacar que la geometría es de suma importancia, ya que todo nuestro entorno está lleno de formas geométricas. En la vida cotidiana es indispensable el conocimiento geométrico básico para orientarse adecuadamente en el espacio. Ahora sí, vamos a hablar sobre los ángulos. Los ángulos son aquellas porciones del plano comprendidas entre dos semirrectas que tienen un origen en común. ¿Cómo están compuestos los ángulos? Básicamente los ángulos están compuestos por unos lados y un vértice. Los lados del ángulo son las semirrectas que lo conforman, y el vértice del ángulo es aquel punto en común o origen que da a los lados. Como podemos ver, un ángulo lo conforman dos lados y el vértice es aquel punto común. Ahora trataremos las clases de ángulos que encontramos. Hoy en día existen una diversa cantidad de ángulos, pero básicamente vamos a tratar unos 6 o 7 que para nuestro criterio son los más importantes o los más comunes. Por ello comenzaremos con el ángulo llano. El ángulo llano es aquel ángulo que está formado por dos semirrectas opuestas y tienen sus lados en la misma recta. Su amplitud básicamente es de 180 grados. Continuamos con el ángulo recto. El ángulo recto es cualquiera de los ángulos que midan 90 grados en la bisectriz que divida el llano. El ángulo obtuso es aquel cuya amplitud es mayor que la del ángulo recto y menor a la del ángulo llano, es decir, que su amplitud está comprendida entre los 90 y 180 grados. Continuamos con el ángulo agudo. El ángulo agudo es todo ángulo cuya amplitud sea menor que el ángulo recto, es decir, que como máximo este tendrá una amplitud de 90 grados. Como podemos observar en esta imagen, su amplitud será menor de 90. Ángulo convexo. Este es cualquier ángulo que se encuentre entre 0 y 180 grados, pero nunca a llegar a ser un ángulo nulo, es decir, que esté en 0 grados. Por eso podemos observar que su amplitud será mayor a 180 grados. Un ángulo suplementario son aquellos ángulos que sumados valen 180, es decir, que dos ángulos
conformen un ángulo de 180. Ángulos complementarios. Estos ángulos son los que sumados valen 90 grados, es decir, equivalen a un ángulo recto. Como podemos observar, sumar dos ángulos va a ser igual a un ángulo recto de 90 grados. Ángulos consecutivos. Los ángulos consecutivos son los que tienen un mismo vértice y un lado en común. Como podemos observar en la imagen, su mismo vértice. Y para el final, la medición de los ángulos se realiza a través de un instrumento llamado transportador. Este nos da medidas en grados sexagesimales y lo utilizamos para medir ángulos. La importancia de los ángulos en la vida cotidiana es muy grande, puesto que en casi todo lo que encontramos en los objetos, en construcciones, hallamos ángulos, y por eso la importancia de saberlos identificar